Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental este viernes. Los invito a todos a que si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, es su momento, tenemos un programón hoy, así que queda abierto el canal para que podamos dialogar con ella, que es realmente una verdadera referente internacional en cambio climático. Ella se llama Inés Camilioni, está acá al lado mío. Me voy a tomar un tiempito para presentarla porque es muy joven, pero sin embargo tiene, miren, una cantidad de títulos impresionantes. Ella es doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, es residente en el programa de investigación de geoingeniería solar de la Universidad de Harvard, es miembro de la Comisión Mundial de Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO y es una de las científicas argentinas más relevantes en relación con el estudio sobre cambio climático, las perspectivas futuras y los impactos y riesgos a los que se enfrenta la humanidad. Bienvenida Inés, muchas gracias por estar acá conmigo. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer porque esta era una entrevista que yo tenía ganas de hacer hace mucho tiempo y especialmente así, este diálogo en el estudio para que podamos conversar largamente sobre la crisis climática y un poco, yo empecé el programa hablando sobre, bueno, la interseccionalidad del cambio climático, ¿no? Porque muchas veces se puede cometer, digamos, como el error o la mala comprensión de que, bueno, no, el cambio climático se lo dejamos a los científicos como Inés o a los diplomáticos. Ahora, esto no es así, porque si lo tomamos como un tema que es exclusivamente de la diplomacia internacional o de la ciencia internacional, estamos mal, ¿no? Sin duda. Y escuchaba tu introducción y empecé a hacer un poco de historia, porque hace más de 30 años que trabajo en cambio climático. Y empecé a pensar cómo era el estudio del cambio climático allá hace más de 30 años, cuando yo empecé, y en qué se convirtió ahora. Y en ese sentido, uno empieza a ver de alguna forma el vaso medio lleno. Si bien las condiciones del clima fueron empeorando y no fuimos haciendo lo suficiente, en estos 30 años se abrió mucho más la conversación acerca del cambio climático hacia otras disciplinas. Pasó de ser una cuestión estrictamente vinculada a las ciencias de la atmósfera a ser un tema en el cual las ciencias sociales, la economía, como vos mencionabas recién, la ética, cuestiones morales, empezaron a sumarse en esta conversación. Sin duda, para mostrar que no estamos haciendo lo suficiente, pero amplió el tema y lo acercó, me parece, a la totalidad de las personas. Yo creo que ahora hay poca gente a la cual uno le menciona el cambio climático y no tenga alguna percepción de qué estamos hablando. Percepción porque lo leyó en algún lugar, percepción porque lo siente en su vida cotidiana, cuando ocurren eventos extremos que años antes en su vida no los había registrado. Entonces, a lo largo del tiempo creo que hemos logrado, entre la pequeña comunidad que éramos al principio y quienes se fueron sumando en este camino, a entender y ampliar la discusión sobre el problema del cambio climático y ahora ya nadie se sorprende cuando decimos que es un tema que está estrictamente vinculado a cómo son nuestras acciones cotidianas, a cuestiones culturales que tienen que ver precisamente a qué consumimos, cómo lo consumimos, a cuestiones de producción, cómo producimos y si en ese sentido estamos encaminados o no, que es lo que nos está mostrando la ciencia, hacia un mundo que sea sostenible. Cuando aprovecho tu memoria para preguntarte si para vos personalmente, digamos, este acercamiento, entiendo que al principio de haber sido un acercamiento a la meteorología, a dedicarte a estudiar el clima, a estudiar las variaciones. eh, ¿Cómo te sentís vos en todos estos años de trayectoria? Que además me olvidé de mencionar cuando te presenté que vos también formás parte del grupo de prestigiosos científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU. Has participado de varias de las investigaciones con tu conocimiento. ¿Y cómo vos lo sentís a hoy, digamos? ¿Vos sentís que estás colaborando para que, digamos, la gente entienda esto que vos ahora estás mencionando, de que les afecta en su vida diaria? Yo creo que sí, porque los científicos hemos asumido
que tenemos una responsabilidad social más allá de crear conocimiento, sino que ese conocimiento, sobre todo cuando trabajamos en temas que son tan sensibles como el cambio climático, de alguna forma tiene que poder traducirse en mejorar las condiciones de vida, en mejorar la calidad de vida, en alertar sobre los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Entonces creo que a lo largo de estos años hemos cambiado también en nuestra posición de estar más encerrados en laboratorios y frente a computadoras a asumir de alguna forma una responsabilidad social en lo que tiene que ver con la comunicación. Comunicación que no es fácil tampoco, pero que cierto entrenamiento nos da a aquellos que somos docentes y tenemos que transmitir y compartir nuestro conocimiento y nuestros avances en la ciencia, pero también algunos de estos organismos para los cuales trabajamos, como el panel de cambio climático que mencionabas, ayudan dándonos entrenamiento en cómo podemos facilitar esa comunicación, en darnos herramientas para transmitir mejor cuáles son esos mensajes claros, claves que son esenciales para la toma de decisiones, para las acciones, tanto a nivel político como en la vida cotidiana de las personas. Y en ese transcurrir, digamos, en tu vida como investigadora argentina, pero además como parte de un colectivo latinoamericano muy importante, porque también tenemos que decir que hay científicos muy prestigiosos de todos los países de América Latina y de habla hispana. De hecho, bueno, nos acabamos de enterar que Thelma Cruz, que es una científica brasileña, es candidata a presidir este panel intergubernamental de cambio climático, o sea, una brasileña que puede llegar a presidirlo. ¿Cómo es hacer ciencia en América Latina? ¿Mejoró? ¿Se sienten escuchados? ¿No se sienten escuchados? ¿Se sienten como parte digamos, de ese panel con la misma importancia que tiene un científico austríaco o un europeo o incluso un asiático? Mi experiencia en el panel a lo largo de los años también fue que fue cambiando, primero en términos de balance de género. Históricamente la mayoría masculina era algo muy contundente. A lo largo de los años el propio panel fue creando políticas de género para que haya mayor participación de mujeres y también mayor participación de países en desarrollo. Esa es la política general del panel que fue mejorando. Ahora, en el trabajo cotidiano, cuando uno es autor de un reporte y se junta con otros autores, ahí en general siempre dominan la cantidad de autores del hemisferio norte o de países desarrollados supera en general a los países en desarrollo y ahí hay que tener en general posiciones bastante fuertes como para hacerse escuchar y como para romper un poco esa dominancia que suele venir del norte. La realidad es que no es fácil. Para los países latinoamericanos ya tenemos una tradición de formar parte de este panel porque no solo hemos sido autores, sino que hemos tenido gente que ha ocupado lugares dentro el esquema de gobernanza que tiene el panel, como presidentes o copresidentes de grupo de trabajo. Vicente Barros, Carolina Vera, ocuparon lugares relevantes ahí que fueron sin duda también muy importantes para incrementar la voz de Latinoamérica y no solo de Argentina. Pero es casi una batalla, digamos, cotidiana hacerse escuchar en un ámbito donde lo que domina es la ciencia del norte, porque vienen trabajando hace más tiempo, porque tienen más recursos, porque también tienen la mayor facilidad en lo que tiene que ver con el idioma, porque la realidad es que todas las reuniones son en inglés y en algunos casos para algunos científicos latinoamericanos es un limitante, sobre todo cuando uno tiene que discutir, ¿no? Una cosa es escribir y tener un tiempo más para La pensar, argumentación es un poco pero, más difícil. pero en la argumentación efectivamente hay barreras de lenguaje que el propio panel insta a quienes tienen el inglés como lengua nativa, que hablen más despacio, que entiendan que no todos usan el inglés como su lengua, como su primera lengua, pero son batallas cotidianas. La realidad es que son batallas cotidianas. Y con respecto a Thelma Cruz como
candidata a presidenta del IPCC, sin duda sería algo absolutamente importante para la región tener a alguien de Latinoamérica. Además sería la primera mujer que podría ser presidenta del IPCC, entonces me parece que en ese sentido además sería absolutamente relevante. Sería win-win por todos los lugares. Sin duda. Y Inés, te quería preguntar, porque, bueno, tienen mayor preeminencia o mayor presencia, más recursos, el norte global. Ahora, no necesariamente América Latina y los países del sur global, porque bueno, acá vamos a englobar a otros países, son los menos afectados. Es casi como por el contrario, porque cuando uno empieza a ver, ahora ya analizando el contenido de esas investigaciones científicas, de esos aportes que se hacen desde todas las regiones, lo que vemos claramente es que buena parte de los impactos más severos empiezan a verse en precisamente estos países, ¿no? Los que menos tenemos. Sí, pero la realidad es que en los últimos años, y tenemos un ejemplo de ayer, de una tremenda inundación milenaria en términos de su probabilidad de ocurrencia en el estado de Florida, en Fort Lauderdale, donde uno ve cientos de autos flotando en un río de agua impresionante en las calles, y hubo inundaciones tremendas en Europa y en Alemania. Entonces me parece que ya las luces de alerta están empezando a sonar en forma significativa en todos los países, pero sin duda somos los del sur global los que tenemos menos herramientas para hacer frente a esto o para recuperarnos cuando ocurre un evento de esas características, ¿no? Pero creo que ahora las mayores diferencias las estamos a ver en términos de la capacidad de generar estrategias para adaptarnos a estos eventos extremos del cambio climático, que sin duda para eso hace falta recursos, y el sur global es donde estos recursos escasean, y sobre todo lo que tiene que ver con el desequilibrio en términos de responsabilidades, porque tal vez ahora estamos viendo en todos lados eventos extremos con consecuencias catastróficas, pero es en el sur global donde cuando vemos esos eventos extremos que ocurren y generan grandes daños, nos surge esta cuestión que tiene que ver con esa menor responsabilidad en lo que tiene que ver con las causas de que esto esté ocurriendo. Ahora, digamos, en esa tesitura, es verdad, somos menos responsables, yo lo hablaba y lo decía también, porque bueno, con el tema de la deuda, siempre después también empiezan a aparecer además, no mencionados ni siquiera por mí o por las organizaciones que mencioné antes, o incluso por el panel científico, sino, por ejemplo, por políticos, ¿no? O sea, digo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo menciona, bueno, lo ha mencionado el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, también lo está mencionando Lula en Brasil. Empieza a sonar esta cosa de deuda por clima, no vamos a entrar ahí, pero lo menciono como para preguntarte, bueno, los planes de adaptación, obviamente que son planes en los que hay que trabajar inmediatamente, porque lo que vos decís, o sea, la naturaleza y los fenómenos físicos no esperan y ocurren, y lamentablemente se llevan vidas consigo. Pero los planes de mitigación, que sería como la otra parte de la crisis climática, y digamos, en base a las cuestiones comunes pero diferenciadas en términos de responsabilidades, ¿qué es lo que deberíamos hacer entonces desde el sur global o por lo menos desde América Latina, a la hora de hablar de mitigación? O sea, los planes de mitigación nosotros tenemos que abordarlos igualmente. Ahora, ¿hay que hacerlo más lento? ¿Tenemos más tiempo? ¿O de qué forma entonces los deberíamos hacer? A ver, el cambio climático es global y las soluciones necesariamente son globales, entonces en ese sentido, más o menos responsables, todos tenemos que hacer la contribución en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, y en eso no hay duda. Después viene el tiempo o la discusión de los tiempos y la magnitud, el orden de magnitud en el cual podemos hacer esas reducciones. Y en ese sentido,
está claro que empiezan a surgir estas asimetrías, ¿no? Países que tienen recursos todavía para seguir explotando, producción de petróleo. Argentina aparece ahí en el centro de la discusión de la escena con Vaca Muerta. Y en qué medida hacer más rápido o más lenta la transición energética. Desde el punto de vista de una científica que estudia el cambio climático y ve las consecuencias y generamos los escenarios, los riesgos y los impactos, yo no puedo pensar y decir otra cosa que tenemos que acelerar todo lo que tenga que ver con las estrategias y las políticas de mitigación y la transición energética hacia las energías renovables. Todo indica que el camino debe ser ese, y en ese sentido los recursos deberían ponerse alineados en esa dirección, en las energías renovables y sin duda en las políticas y en las estrategias de adaptación ante los eventos extremos, ¿no? del cambio Así que nos toca a climático. todos, nos toca a todos. Acá nadie se puede salir y decir, bueno, no, yo estoy más liviano, no lo puedo hacer. Una de las cuestiones principales me parece que aparecen ahí está relacionada también con tal vez como una falta de política de plazos, ¿no? De políticas de Estado en términos de decir, bueno, nos ponemos estos plazos. Y por ahí la falta de claridad de esos plazos hace que también todo se dilate, porque si no sabemos, o sea, digamos, la transición, yo hay una cosa que digo siempre, que no es de mi autoría, pero siempre la repito, que es que el corto, el mediano y el largo plazo se piensan en el mismo momento, ¿no? Entonces, nosotros no podemos seguir siempre con la mirada cortoplacista porque yo no puedo pensar para 2050 en el año 2049. No, exactamente. La estrategia de largo plazo frente al cambio climático sin duda tiene que estar atada a qué estamos haciendo ahora y qué estamos haciendo en los próximos 5 años. Y ese es el enorme desafío, que tiene que ser una política de Estado que trascienda cualquier color político que nos vaya atravesando como país, ¿no? Porque tiene que basarse primordialmente en las cuestiones técnicas de qué posibilidades tenemos de hacer esa transición energética, pero también en lo que nos está diciendo la ciencia de hacia dónde nos estamos encaminando, ¿no? Y que esos riesgos también hay que pensarlos en términos económicos y sociales, en términos de las consecuencias, de los daños que pueden surgir ante la ocurrencia de la sequía. Vimos los miles de millones de dólares que costó una sequía. Bueno, ahora hay un pronóstico que hay altas chances que en la segunda mitad del año se inicie el desarrollo de un evento El Niño. Ya sabemos qué es lo que pasa en Argentina cuando ocurre un evento El Niño, porque además tiene esas características que lo podemos pronosticar, podemos decir que va a suceder y ya sabemos qué consecuencias tiene. Bueno, ¿qué estrategias, qué medidas estamos adoptando para adaptarnos ante la chance de que ocurra este tipo de fenómeno? ¿No? Queda clarísimo. Y ahora quería como meterme más puntualmente en la cuestión de adaptación. Vos estudiaste muchos años y bueno, seguís estudiando, por supuesto, digamos, las consecuencias y los impactos locales y mucho, no solo en Argentina, sino también, por ejemplo, en megaciudades como la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Y te quería preguntar, en términos de esos impactos, ¿de qué manera empiezan a aparecer las necesidades de estrategias de adaptación? Por ejemplo, ante una ola de calor extrema o una, en realidad, sucesión de olas de calor extrema, porque la verdad es que lo que hemos vivido el último verano ha sido bastante, como digamos, curioso y a la vez inédito e histórico. Entonces, ¿cómo se empieza a trabajar en esas estrategias de adaptación? Yo recuerdo un libro que publicaste junto a Vicente Barros hace ya varios años y sin embargo todavía siguen vigentes esas recomendaciones y esas advertencias en términos no solo de impacto, sino también de programas de adaptación. Sí, en eso aportamos desde la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, con el plan de acción climática que tiene la ciudad de Buenos Aires, tratando de generar y proveer la información acerca de qué estuvo pasando con el clima de la ciudad y cuáles son las proyecciones. Y ahí claramente surge
lo que tiene que ver con el aumento en la ocurrencia de olas de calor en la ciudad, pero además con el aumento en la duración del evento de Exacto. olas de calor, que es otra de las consecuencias, lo que puede generar impactos severos, además de alcanzar umbrales de temperatura cada vez más altos. Esa información está y están las proyecciones de que sin duda esto va a empeorar. ¿En qué medida va a empeorar más o menos? Según cómo sean los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, esas proyecciones, esa información acerca de qué puede pasar, ya está y está disponible para la ciudad, para quienes tienen que tomar decisiones frente a eso. ¿Qué está haciendo la ciudad? ¿Qué es lo que yo sé que está haciendo la ciudad? Yo formo parte del Consejo Asesor en Cambio Climático de la Agencia de Protección Ambiental. Tiene programas que tienen que ver con concientización para trabajar con adultos mayores, que es una porción de la población altamente vulnerable, de cómo actuar frente a una advertencia de olas de calor, algo que se hace durante el periodo estival, digamos, cuando está la posibilidad de ocurrencia. Otra de las cuestiones que la ciudad está intentando hacer, replicando lo que hacen en otras ciudades del mundo, es lo que llaman los refugios climáticos, cómo identificar zonas de la ciudad de Buenos Aires donde la temperatura es un poco menor y sabemos que eso pasa en parques, en plazas, bueno, que esté claramente identificado por las personas y con anticipación ante una ola de calor extremo, bueno, si estoy por la calle, ¿a dónde puedo acudir para que estar por lo menos durante un tiempo en un ambiente más confortable? Pero existe otro enorme conjunto de medidas que tienen que ver con la infraestructura y si se corta la luz y qué pasa en esas situaciones y cómo se atiende a la población y cómo se atiende a la disponibilidad de agua. Vemos que hay un conjunto de información y acciones individuales que nos pueden servir para saber cómo actuar cada uno de nosotros, pero necesitamos que eso se dé en un contexto de una ciudad preparada y una ciudad más segura. Con esas acciones individuales solamente No alcanza. no alcanza. Vamos a seguir hablando con Inés Camilioni, ella es una experta científica de la UBA sobre el cambio climático, pero vamos a hacer un breve corte. Antes de ir al corte, igual vamos a aprovechar, porque ya que nombraste a Carolina Vera, la vamos a felicitar porque fue nombrada profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. Y les recuerdo a todos ustedes que nos están escuchando ahí que si quieren pueden llamar, pueden preguntar, pueden mandar un WhatsApp, porque bueno, vamos a estar acá hasta las 12 hablando de esto, de la crisis climática, y ahora empezamos con los efectos locales. No se vayan porque ya volvemos.